Bueno, vamos a tratar de hacer esta rápido, ya que yo soy lo último entre ustedes y iré a disfrutar el sábado. Siguiendo un poquito lo que decía el doctor Fernández, esta cirugía es completamente de acuerdo que es un grupo de personas. Es muy importante que todo el mundo en el quirófano sepa qué está pasando, qué están haciendo. Allá hacemos exactamente lo mismo, siempre es el mismo grupo de anestesiólogos y enfermeras anestesistas, la misma persona de monitoreo. Empieza desde que antes el paciente se va a dormir. Tenemos un protocolo de uso de ácido tranexámico que usamos en base al peso del paciente. Tenemos toda una lista de inclusión o exclusión de quién va a recibir. Eso disminuye la pérdida de sangre. Usamos la gente de Cell Saver para reciclar la sangre que está perdiendo el paciente. Al momento de hacer cualquier manipulación, hablamos con el monitoreo del anestesiólogo, sube la presión arterial media. Todo el mundo tiene una línea arterial. Siempre lo comparo con cirugía de corazón abierto, algo de eso. Es crítico, están pasando muchas cosas y es importante todo el mundo estar cómodo y conocerse. Creo que todas mis enfermeras saben si pasó algo porque inmediatamente cambia la voz, bajan la música, todo cambia, pero es un grupo de personas. Esto definitivamente no es una sola persona, un solo cirujano, sino un grupo entero trabajando. Esta última parte, solamente hablar un poquito de las corpectomías. Cuando yo empecé a hacer corpectomías en mi fellowship y en mi residencia, generalmente usábamos la gente, especialmente en la parte del diafragma, L1, T12 o más arriba, si era torácico, había que traer a torácica y nosotros lo llamábamos la mordida del tiburón. Era una incisión muy grande, había que resecar un gran pedazo de la costilla, usar retractores, era doloroso, tubos de tórax, etc. Incluso en la parte lumbar, generalmente usábamos a cirugía vascular y era una incisión grande y mucha retracción. Esto con el uso no solamente de robótica, sino de navegación y técnicas mínimamente invasivas, ya es, por lo menos en nuestro hospital, una cosa del pasado. Hoy en día hacer una corpectomía a 1 o 2 niveles es una incisión únicamente de unos 4 centímetros, 5 centímetros, y se ponen los tornillos simultáneos en la posición lateral, eso sí, gracias a la parte de robótica. Pasamos esto rápido, si ya lo vimos. Consideración del paciente, muy parecido a cualquier otra cirugía que se vaya a hacer en posición lateral. Vamos directo con un caso. Este es un paciente de 75 años, se había caído desde estando de pie 6 semanas antes, mucho dolor. Ahí podemos ver que tenía osteopenia. Por cierto, una de las cosas que poco hemos hablado hoy es la parte de la osteopenia y la calidad ósea en la cirugía de escoliosis o corrección de deformidad en los niños. No es tan preocupante como en los adultos y varias cosas han salido mucho en la literatura recientemente. Obviamente en todos los pacientes hacemos densitometría ósea, usamos diferentes valores. Algunas personas todavía usan el score de menos 2.5 del T. Creo que hoy en día más personas están usando la densitometría, la densidad ósea como tal de 0.8 gramos por centímetro cúbico. Hoy en día se puede extrapolar mucha información de la tomografía si el sistema que usas de imágenes permite hacer medición de las unidades de Hounsfield, revisando el nivel de L1 de la vértebra, usar la concentración de la parte central, siempre y cuando sea superior a 120, se ha correlacionado bien con una aceptable densitometría ósea. Este paciente tenía osteopenia, una fractura que podemos ver en la unión toracolumbar, dolor, había habido una progresión, claramente se puede ver en la parte izquierda, que era mínima fractura de compresión y poco a poco ha ido evolucionando casi hasta llegar a una vértebra plana. El dolor al principio era mínimo, de hecho esa primera vez no le ofrecí cirugía, le seguí terapia física, le dije que tratáramos unas inyecciones, un corsé. Volvió a las 6 semanas, me gusta seguir haciéndole imágenes para ver antes de que se vuelva una cifosis severa y haga una autofusión y se vuelva un problema más grande, me gusta saber antes de que eso pase. Cuando volvió, claramente ha habido más progresión de la pérdida de la altura, se ve que todavía hay hiperintensidad en la resonancia de la señal del cuerpo vertebral en la secuencia de Stewart, lo que sugiere que todavía hay inflamación de la médula ósea a ese nivel, y en ese momento sí el dolor le había aumentado considerablemente, se puede ver cómo ha ido perdiendo cada vez más y más altura. Ya en ese punto había disminuido también la lordosis del segmento en unos 20 grados en sencillamente 6 semanas, lo que obviamente era una preocupación. Hablando con él, el dolor había pasado de ser mínimo a ser severo. Se puede ver en la tomografía completa disolución de la vértebra y hablamos de la opción de hacer una cirugía mínimamente invasiva para prevenir que empeorara la cifosis y disminuir la parte del dolor axial al cargar la columna en la posición supina, en la posición bipedestal. Varias cosas que uno busca cuando va a hacer esta cirugía es, bueno, obviamente a ese nivel las costillas van a estar en el camino, en la línea para llegar a esa parte vertebral.
lo primero que decido es de qué lado voy a venir, si del lado derecho o del lado izquierdo. Trato de determinar a qué altura está el diafragma, asegurarme de que el diafragma, antiguamente me preocupaba más el diafragma. Hoy en día, si soy sincero, prefiero estar por encima del diafragma porque entrar directo retropleural es mucho más fácil que tener que bajar el diafragma y las venas ácidos, como vamos a hablar en un segundo. Pero todavía es importante saber la anatomía de las partes blandas antes de llegar de manera lateral a esa parte de la columna. Todavía sigo usando monitoreo, incluso si estoy alto en la columna torácica. Ya a este nivel prácticamente el plexo lumbosacro ha desaparecido y en verdad no suele haber resultado de la estimulación de ningún nervio cercano. Creo que más tiene que ver con la posición y que haya una plexopatía por una mala posición del paciente en esa posición lateral que lo sigo utilizando. Aquí podemos ver, una vez que ya vamos a hablar paso a paso, pero aquí se puede ver la corpectomía, la posición de la caja, los tornillos y el resultado final. Aquí vamos paso a paso a la posición del paciente, exactamente la misma que se usa en cualquier cirugía de posición lateral, dejando expuesta la parte posterior si uno va a hacer instrumentación simultánea. En esta parte muy parecida a la que ya estuvimos hablando. Exactamente lo mismo que cualquier otra cirugía de posición simple. Siempre recomiendo primero poner los tornillos, ya que los tornillos van a depender mucho más de la precisión del sistema de navegación. La corpectomía, el margen de error es mucho más grande y además uno está viendo directamente lo que está haciendo. Se colocan rápidamente los tornillos en posición única, lateral, con ayuda del robot. Siempre le echo broma a mi residente de ortopedia que es tan sencillo el robot que incluso el residente de tercer año puede poner los tornillos en posición lateral. Todos los tornillos están en su sitio y pasamos a la parte de la corpectomía. La navegación ayuda a determinar exactamente dónde va a ir la incisión. Antiguamente, obviamente, tenía que ser una imagen verdadera lateral en fluoroscopia, marcaba antes, ahorita ni siquiera marco, sencillamente con la navegación sé exactamente dónde voy a entrar. La mayoría de las veces hago una resección de unos 3-4 centímetros de la costilla, tratando de preservar el paquete neurovascular. Hay una opción donde se puede volver a colocar el segmento de la costilla con una pequeña placa. En verdad no he notado ninguna diferencia en cuanto a la cosmesia o el dolor de esa parte en los pacientes. Sin embargo, me da un buen material de síntesis agarrando el pedazo de costilla para ponerlo en la caja que va a reemplazar la corpectomía. La incisión, como estamos hablando, generalmente son unos 4 centímetros. Eso da fácil para hacer una o incluso 2 niveles de corpectomía. Eso se va a expandir un poquito con el retractor. Una vez que ya se ha terminado, se hace la incisión y este es el primer tubo que es navegado y eso me deja poner, en este caso, la guía, la guaya, pero la pongo en la mitad de la vértebra. La única cautela que hay que tener es no ponerla, que puede pasar encima del vaso segmental, la arteria radicular que está pasando en la mitad de la vértebra. No es que sea gran problema, pero va a haber un sangrado hasta que uno meta la cámara y vea lo que está pasando. Una vez que uno ha colocado eso, lo próximo es poner el retractor exactamente igual que cualquier abordaje lateral. La única diferencia es que he conseguido que la compañía me haga un retractor especial que reemplaza el antiguo que se usa para abordajes laterales como el X-Lift. Este retractor es bueno cuando se está en el diafragma con el tórax porque es lo que llaman un egg beater, es como lo que se usa para hacer huevos revueltos. Tiene mucha más superficie y retrae con menos trauma el parénquima pulmonar. En este caso se ve el diafragma, la incisión otra vez muy pequeña, solamente 4 centímetros, ya resequé el pedazo de la costilla. Generalmente suele haber una pequeña violación de la pleura parietal, más no de la pleura visceral, la cual no acarrea ningún problema, ya que la pleura visceral está intacta, no va a haber un neumotórax, hay entrada de aire, pero no va a haber un fenómeno de valva que empeore un neumotórax a tensión. En ese momento, como en cualquier otra cirugía, se trae ya sea imagen directa con fuente de luz y lupas o usando un microscopio, en este caso un exoscopio. Es importante si se está justo al nivel del diafragma, recordar la anatomía que no es típica para los cirujanos de columna. En especial, lo que más suele crear problemas es las venas ácidos. Para ese caso, generalmente tengo un aplicador de clips que usan los cirujanos de tórax que me deja poner el clips directo en las venas porque suelen sangrar a medida que más se usa cauterio con el bipolar en vez de los clips son mucho mejores. Creo que este es un video, ¿se le puede dar ahí al video? En la imagen como tal, creo que este, sí. Ahí se puede ver
pulmón subiendo y bajando. Y aquí está el diafragma. La resección es mínima del diafragma. No necesariamente hay que hacer, una vez que uno retrae todo el tejido blando, el diafragma, el parénquima del pulmón, si no se tienen retractor, hay un buen truco que es poner como si fuera una especie de condón, agarrar un guante, el dedo medio, cortar la punta y la base y ponérselo con un condón al retractor tubular, y cuando eso abre, crea como una tensión que aguanta todo el tejido afuera para que no se meta entre las lengüetas del retractor. A veces se puede poner una gasa húmeda y eso se solidifica y aguanta el pulmón fuera para que no siga entrando en el campo de trabajo. Como cualquier corpectomía, una vez que uno termina de resecar la poca parte del psoas o el diafragma que esté en esa área, o si incluso ya está uno completamente torácico, es todavía más fácil porque hay prácticamente nada de tejido blando y no hay sino nada más el vaso segmental radicular. Se completa la exposición de la vértebra de manera lateral, todo con ayuda de la navegación. Si hace falta, como cualquier otro corpectomía cervical, acostumbra a hacer la disquectomía superior e inferior para identificar dónde está la placa de la otra vértebra, ya que es importante hacer una decorticación para que haga una fusión, de lo contrario nunca va a fusionar eso de manera anterior. Como vemos, muy pequeña la incisión, y una vez que se hace eso, se completa la corpectomía. La corpectomía, el osteotomo, esto creo que es un video, ¿se le puede dar a play? El osteotomo es navegado. De pronto no. Creo que es la próxima. Generalmente hay que recordar que suele ser una especie de rombo la vértebra a este nivel, y por la curvatura, si uno está en la parte toracolumbar, suele ser la parte caudal más anterior que la parte craneal, suele estar un poco más dorsal, así que no es completamente, cuando uno está parado detrás del paciente, completamente paralelo a lo que sería la espalda del paciente, sino que es levemente oblicuo y en forma de rombo, y siempre es más grande la osteotomía anterior que posterior. Hay que recordar que el plexo va a estar justo aquí detrás. Este creo que sí es un video. Y lo importante aquí es ver cómo con la navegación, que está aquí en la pantalla en el medio, en tiempo real aquí se está haciendo el corte anterior de la corpectomía. Está la opción de ver directamente con la cámara. Sin embargo, lo importante ya en ese punto, una vez que uno contacta el hueso con el osteotomo, es que esté resecando de manera anterior y se sabe exactamente dónde están los grandes vasos y hasta qué parte de la vértebra contralateral se llega, y se puede confirmar con fluoroscopio si hay alguna duda para estar seguro de que hizo completo. Este, si no me equivoco, es haciendo el mismo corte, pero la pared posterior. Aquí sería la parte posterior, ya se hizo el corte ventral. Ya se hicieron obviamente las disquectomías. Incluso en muchos casos se puede descomprimir de manera ventral el canal central, ya sea haciendo este corte muy posterior y luego usando curetas navegadas o usando visualización directa con cualquier instrumento que uno decida, y jalar el fragmento de retropulsado de fractura o de tumor del canal central, pero es completamente realizable una descompresión ventral completa. Creo que este es un video, se le puede dar a play. Creo que aquí es lo mismo, sencillamente la osteotomía de la parte anterior de la vértebra. Y aquí incluso se puede ver el vaso segmental saliendo de la aorta y se puede ver que a ese nivel ya obviamente se cauterizó, pero se tiene una idea de dónde están los vasos segmentales saliendo de la aorta en todo momento. Una vez que se va completando la corpectomía, pues genial, si no es un tumor, todo el hueso se guarda y luego se hace preparación del platillo de la vértebra adyacente superior e inferior, y el RASP, para hacer la decorticación, también es navegado, lo cual otra vez permite preparar el platillo exactamente donde uno quiera que haya contacto de la caja y el material de síntesis. Y luego se procede a colocar la caja. La caja sí no es navegada todavía, sospecho que eso debe venir muy pronto. A veces es incómodo meter en la caja, son cajas expansibles, en esa pequeña incisión hay que meterlas en un ángulo y después enderezar. Si fuesen no expansibles, creo que sería probablemente imposible alcanzar el tamaño que hace falta en una incisión tan pequeña.
Aquí se puede ver la caja en contacto con los dos platillos, ya los tornillos están en su sitio. Y al final, con todo y estirando la piel, viene siendo más o menos unos 5 centímetros la incisión para una corpectomía. Obviamente es más rápido, solamente toma unas 3 horas hacer tanto los tornillos pediculares como la corpectomía. Se puede utilizar en casos de escoliosis si hace falta expandir la columna anterior, en casos de tumores, fracturas. Empezar con cosas más sencillas antes de hacer corpectomías. Una de las preguntas que siempre oigo, esto fue anoche, una de las preguntas que siempre es cuando uno está directamente torácico es, bueno, cuando uno saca el retractor, ¿qué pasa con la pleura? ¿Qué pasa con el diafragma? ¿Y qué hace con el neumotórax? Había tomado unas fotos y no las conseguí anoche. Lo que hacemos al final es cerrar con sutura seguida corriendo la pleura y antes de cerrarla completamente ponemos un folio, un catéter rojo, cualquiera de esos. Se hace una maniobra de valsalva, se pone la punta en una trampa de agua, sencillamente un tubo lleno de agua, se deja que salga todo el aire y una vez que termina se jala el catéter y se cierra la línea de sutura y eso saca todo el aire de la columna torácica. De las decenas que hemos hecho, nunca hemos tenido que volver a poner un tubo de tórax, nunca ha hecho falta llamar a cirugía torácica. La ventaja es eso, no llamar a cirugía torácica, no se depende de nadie que venga a hacer el abordaje o complicar el manejo del paciente después. Siempre soy fan de cosas donde necesito menos ayuda de otra gente para yo tener control de la situación. Gracias.